Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La inmovilidad física y sus consecuencias. Todos de alguna forma fuimos o somos víctimas del que parece interminable COVID-19. La inmovilidad producida por este flagelo llevó a que mucha gente tuviera que adoptar nuevas formas de vida que acentuaron el sedentarismo físico, porque el home office y la escuela virtual nos obligan a disminuir la actividad física repitiendo posiciones inadecuadas y lastimando parte de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer ante inevitables circunstancias? ¿Cómo podemos evitar que nuestro cuerpo se lesione y cómo prevenir a tiempo provocarnos más daño? Sobre la mesa ponemos el tema para que un profesional de la medicina ortopedista nos platique sobre cómo debemos cuidarnos, corrigiendo errores posturales y evitando analgésicos o posibles cirugías. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés como todas las semanas. Y el de hoy, por supuesto, no es la excepción porque vamos a tocar el tema de la inmovilidad y sus consecuencias negativas, obviamente, porque el estar obligados por cuestiones del COVID que nos trae asolados más de un año y medio ya, para no exagerar, yo no soy médico, pero sí traje un experto que nos va a explicar todo eso y le agradezco mucho al doctor Moisés del Águila Martínez. Doctor, gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, usted escuchó que le exponía al público lo difícil que ha sido durante todo este tiempo mucha gente está prácticamente inmóvil, inclusive los niños, porque con lo de las escuelas virtuales ahora o mixtas, que hay parte virtual y parte presencial, pues muchos niños no tuvieron movilidad. Yo creo, hasta me atrevo a decir que ha aumentado hasta la obesidad por estas cuestiones. Y es lógico. Otro de los temas fue el delivery, ¿no? Ahora resulta que pido todo y me lo llevan a mi casa, entonces cada vez la movilidad es menor. Entonces, ¿qué produce en nuestro cuerpo la inmovilidad recurrente, doctor? Desafortunadamente ahora hemos estado viendo una serie de problemas un poco más frecuentes porque la gran mayoría de las personas ahora hacen lo que le llaman trabajo en casa, ya no salen, ¿sí? Y entonces cuando empieza el problema del COVID, pues todo el mundo estábamos encerrados, no salíamos y provocaba la falta de actividad y movilidad normal que teníamos, la actividad cotidiana dejó de ser cotidiana y más se la pasaba uno viendo televisión, comiendo y descansando y no haciendo prácticamente la actividad que normalmente se hacía. Es verdad, claro. Esto provoca obviamente sin querer que todos subiéramos un poquito de peso, algunos un poquito más que otros, pero la gente que por ejemplo trabajaba en su oficina sentada, pues estaba en su escritorio, salía, se levantaba, atendía a una persona, andaba haciendo movilidad dentro de su actividad. De repente está en su sillón, está haciendo su trabajo y todo lo hace por computadora y tiene ahí su tortita, sus refrescos y está comiendo, está haciendo y no se mueve más que para lo más indispensable. Claro. Y para el baño y se regresa y pasa prácticamente las 8 horas ahí sentado. Y termina, se va y descansa, se acuesta, se pone a ver la televisión y empieza a comer y entonces esa falta de movilidad habitual, normal que teníamos, dejó de hacerse. Al bajar esa actividad se queman menos calorías, se acumulan más calorías y obviamente se acumula el peso y viene un problema de sobrepeso. Esto aunado a las posturas largas de 6, 8 horas sentado en trabajo y aparte otras tantas en su casa, favorece problemas de hipotrofias musculares, dolores de espalda baja, dolores de articulaciones y dificultades para levantarse de las articulaciones. Cuando ya es una persona mayor y está mucho tiempo sentado, tiene uno que primero calentar para mover, lubricar las articulaciones, claro, y levantarse a hacer un poquito de actividad. Obviamente, al principio, pues todos estamos esperando que fuera una cosa un poquito más corta. Nunca lo fue, nunca fue más corta. Y llevamos ya año y medio y no parece que esto se vaya a acabar pronto. Entonces, la falta de actividad cotidiana nos ha hecho que seamos un poquito más pesados, un poco más lentos y un poco menos activos. Y todo esto va en detrimento de las articulaciones que principalmente cargan peso: tobillo, rodilla, cadera y columna.
¿sí? Sin dejar, obviamente, también los problemas de columna cervical. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajos están leyendo y están en posiciones inadecuadas, y estas posturas inadecuadas provocan muchos trastornos que le llamamos mecanoposturales. Posturas inadecuadas van a desarrollar trastornos musculoesqueléticos a mediano y a largo plazo. ¿Pero qué pasa técnicamente hablando? ¿Se deforma el hueso, las articulaciones? ¿Qué es realmente lo que pasa es que en personas relativamente jóvenes esto es muy tolerable, pero en personas que somos ya de la tercera edad, 50, 55 para arriba, tenemos un desgaste fisiológico normal un poquito más acentuado por la edad. Ese desgaste provoca que las articulaciones no sean tan lisas como las de las personas jóvenes, y eso nos provoca un poquito más de dificultad para iniciar la marcha o para iniciar el movimiento, ¿sí? Entonces, eso aunado al sobrepeso, obviamente que nos dificulta un poquito más las actividades cotidianas normales que hacíamos antes. O sea, un hueso se deforma. Lo que quiero saber es qué pasa adentro de uno, en los huesos, las articulaciones. Bueno, ¿se endurecen las articulaciones? Sí, lo que pasa es que nosotros con la falta de movilización desarrollamos una patología, aún a pesar de que no se haga tan frecuente, que se llama hipotrofia muscular. Esa hipotrofia muscular causa una cierta debilidad muscular, y esa debilidad muscular hace que hagamos más esfuerzo para hacer un movimiento que cotidianamente antes hacíamos sin ningún esfuerzo. Esa es una de las cosas más frecuentes. Claro. Obviamente, conforme va pasando más el tiempo, la inactividad también disminuye el tono muscular corporal, y esto en un momento dado también nos dificulta la acción de hacer actividades cotidianas normales. No es lo mismo la gente que se levanta temprano, se pone a hacer actividad en una andadera, en una bicicleta estacionaria, y hacer actividad, pesitas y ejercicio todos los días, porque esa persona no va a sentir esos cambios. Claro. ¿Sí? Lo va a sentir aquella que dice, bueno, no fui a mi trabajo, voy a quedar a dormir un poco más, es más, voy a hacerlo aquí, me traigo la computadora en la cama y me pongo a hacer el trabajo. Y entonces se va haciendo uno un círculo vicioso en donde la inactividad provoca más inactividad, más hipotrofia y más falta de movilidad, y eso es lo que genera el tipo de trastorno muscular. Usted lo acentúa para la tercera edad. ¿También puede pasar en los jóvenes? Que haya... Sí va a pasar, pero no se va a notar tanto en el sentido de la movilidad. Se podrá notar más en el sentido de la obesidad, ¿sí? Pero no tanto de la movilidad, porque sus articulaciones son más lisitas, tienen menos desgaste y son más lubricantes, ¿no? Entonces no tiene tanto problema como una persona mayor en ese sentido. Es mi impresión, yo leí unas estadísticas en cuanto a consumo de analgésicos, que también aumentó mucho por dolores de espalda. Sí. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con eso. La situación es que, en cierta forma, cuando uno no tiene tanta movilidad adecuada en las articulaciones, como que se pegan, y entonces el despegarlas genera un poquito de fricción, y esa fricción genera una acidosis en la articulación, un proceso inflamatorio, y la inflamación acidifica el líquido sinovial de las articulaciones, y eso genera inflamación y dolor. El paciente, para evitar esos dolores, obviamente toma antiinflamatorios, y eso disminuye el proceso ácido de la articulación para que tenga una movilidad más adecuada. Hay lugares concretos que digo, si uno entra a un servicio médico, me imagino que lo tratarán con un ortopedista, un traumatólogo, pero hay lugares específicos donde esto se trata con mayor... acuiciosidad. Exactamente. Sí, básicamente cuando llegan los pacientes a un consultorio y hacemos nosotros una exploración física y una investigación radiológica y estudios de gabinete y de laboratorio, y descartamos alguna patología más acentuada, la gran mayoría de estos pacientes con fisioterapia y terapia de rehabilitación aunada a tratamiento antiinflamatorio, el paciente en la gran mayoría de las ocasiones mejora muchísimo. Ahora que hemos estado viendo muchos problemas de lumbalgia, la gran mayoría son mecanoposturales, por posturas inadecuadas al estar trabajando o al estar muchas horas sentadas, o no estar intercalando estar de pie o caminar y estar más tiempo sentado. Entonces, ese tipo de problemas atrofian la musculatura lumbar, y nosotros mandamos a esa gente con especialistas que tienen o que dan terapia física y rehabilitación en unidades especiales y específicas para eso, y eso mejora y quita la sintomatología del paciente. Esa es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo evitamos mayores daños si no tenemos? Usted dijo recién una caminadora, una bicicleta fija. ¿Cómo es una parte importante para evitar que esto crezca o se acentúe más el problema físico por la inmovilidad?
Lo que yo les recomiendo a mis pacientes que no tienen la oportunidad de hacer un poquito más de actividad física cotidiana, les digo, ok, tengan periodos de descanso entre los periodos de trabajo. Si van a hacer una hora de trabajo sentado, levántense en 10, 15 minutos, caminen, descansen, hagan caminata dentro de la habitación o salgan al patio a dar 2, 3 vueltas, regresar y otra vez otra hora. Hacer pausas, no agarrar, porque agarran corridas 2, 3, 4 horas y se levantan, se están estirando, se lastiman, se molestan y luego vuelven otra vez a meterse 3, 4 horas a estar sentados. Y eso es lo que da el problema. Lo aconsejable es poner periodos de tiempo y descanso. Decir, ok, voy a estar trabajando 1 hora, tomo un periodo de 15 minutos, me voy a levantar, estirarme, caminar, ¿sí? Hacer estiramientos o ejercicios de calistenia, descansar, tomar líquidos, sentarse y dar otra hora más. Desafortunadamente eso no lo hace la gente se agarra hasta que acaba y me falta 1 hora, me falta esto y siguen y cuando menos se dan cuenta ya pasaron las 8 horas que estaban haciendo y se levantan porque están cansados de estar en una postura inadecuada y ahí es donde ya vienen los problemas. Si ocurre 1 vez o 2 no pasa nada, pero si está ocurriendo recurrente, obviamente que va a tener problemas a mediano y a largo plazo el paciente. Ahora, usted decía también recién el tema de las inflamaciones. Eso es con medicina, no hay otra salida. El problema es que muchas veces las posiciones que toma la gente son muy diferentes a las adecuadas, ¿sí? Habitualmente cuando tenemos una silla que tiene una posición ergonómica, la posición de carga es mínima, pero ocasionalmente se acuestan, se ponen a hacer escritos y se ponen en posiciones inadecuadas. Claro. Y no se da cuenta la gente. Hasta que llega alguien, hey, siéntate bien, siéntate. O que se ponen a escribir y están... Sí. Entonces, no se da cuenta la gente porque tienen esas posturas inadecuadas, viciosas de siempre. Y entonces, eso son lo que genera ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, por eso nosotros pedimos que tengan periodos de descanso entre periodos de trabajo para que tengan posibilidades de evitar esas posturas inadecuadas o acortar esos periodos que son largos en general. ¿Qué pasa con una columna cuando, por ejemplo, el buen ejemplo que puso recién, de estar permanentemente agachado horas y horas? Sí. ¿Qué se produce ahí? Se pierde principalmente el tono muscular adecuado. Las curvaturas que tiene la columna provocan que tengan un equilibrio muscular. En donde está más corto, está más fuerte. En donde está más curvado, está más débil. Si nosotros acentuamos esas posiciones inadecuadas, estiramos los músculos de más y acortamos unos músculos más. Eso produce un desbalance y una hipotrofia muscular en los músculos que están más estirados. Y eso genera dolores musculares por los cuales nosotros hacemos diagnósticos de alteraciones mecanoposturales, más que físicas o anatómicas de la columna. Y eso es muy frecuente. Y esto se ha venido incrementando más con este tipo de patologías de hacer trabajos en casa y no hacer actividad cotidiana normal, la habitual. Además de la obesidad, los niños, ¿en qué los perjudica esto de la inmovilidad? Porque antes salían con sus compañeritos a jugar fútbol, ahora están más dentro de su casa. Todos estos grandes problemas que ha ocurrido con estar todos encerrados ha provocado que desafortunadamente muchos niños que están en la etapa en que tienen mayor actividad, se pierde esa actividad. Claro. Y se desarrollan niños con un poquito más de obesidad y menos reactivos y activos o proactivos para realizar actividades físicas, que es lo ideal en esa edad. Si empiezan a hacer actividades físicas desde pequeños, se queda la costumbre de hacer ese tipo de actividad. Si no se hace esa actividad cotidianamente, son gente que nunca va a hacer deporte, nunca va a hacer actividad y son más propensos a tener patologías que los que no. Porque se desarrolla un poquito más de sobrepeso. El sobrepeso es factor de muchas enfermedades, diabetes, presión alta, hipercolesterolemia, artrosis, trastornos que en cierta forma se pueden hasta cierto punto tratar de prevenir con alimentación sana, con ejercicio, ¿sí? con evitar vicios, ¿sí? Cigarros, alcohol, toda esa situación que va en detrimento de la salud en general. Yo pensé que siempre que la artrosis era una cosa de edad, ¿no? No necesariamente. Eso es importante. Vamos a ponerlo así. Eso es importante. Generalmente la artrosis es un desgaste articular. Ajá. Pero si nosotros tenemos un paciente joven que sufre un accidente, se lesiona una rodilla, lo operan, ese trauma en la rodilla y esa cirugía va a desarrollar a futuro una artrosis a mediano y a corto plazo. Wow. No necesariamente. Aunque sea joven. Aunque sea joven. Si, por ejemplo, desafortunadamente le pasa vamos a poner una edad, un ejemplo.
Una persona que va en el vehículo, choca, se le sale la cadera, se luxa, llega al hospital, se la colocan, se la pone en su lugar. Esa persona de 18 años tiene mucho riesgo de a futuro, lapso de 5 años, tener un desgaste de esa articulación. Va a desarrollar artrosis. ¿Por qué? Por el trauma. Si no le va tan mal, si le va muy mal, se va a morir esa cabeza femoral, lo que es una necrosis vascular. Y entonces, vamos a suponer que nada más va a tener una artrosis. Alrededor de los 30, 35 años ya va a tener un desgaste articular. Y eso fue secundario a un trauma vehicular. Claro. Y no necesariamente a la edad. Claro, claro. Ahora, considerando edad grande, adulta, 60 para arriba, pero hemos visto pacientes de 40 que traen una artrosis de rodilla. ¿Qué le pasó? Lesión deportiva a los 20 años, una patada, lesión en los ligamentos, claro. Lo operan, sigue haciendo actividad, a los 40 ya tiene un desgaste severo, es una artrosis, pero muy joven. Entonces, no es necesariamente relacionado a la edad. Sí, o sea, hay artrosis jóvenes, aunque sea por accidente. Así es. Doctor, me están llamando una pausa y usted no se me vaya, que estamos aquí entre articulaciones, huesos y malas posturas. Regresamos enseguida. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta aleccionadora entrevista que tenemos con el doctor Moisés del Águila Martínez y bueno, volver a agradecerle nuevamente sus consejos y todo el aspecto médico que uno no toma en cuenta y piensa que la cuestión postural es una cosa pasajera, una cosa que se puso de moda en los últimos años, igual que la cuestión de la obesidad. Yo entiendo que hace 30 o 40 años, o 50 por edad lo digo, no se hacía hincapié en este tipo de recomendación. La gente estaba como estaba y si el abuelo de aquella época que tenía 58 años lo veíamos corvo, decíamos, bueno, es igual que el bisabuelo, pero nadie hablaba de cuestiones posturales, que yo recuerde. Así es. Ahora se habla mucho de eso y bueno, siempre las recomendaciones son bienvenidas, sobre todo que es una cosa que parece tan sencilla y no lo es, si no le prestamos la debida atención, doctor. Sí, por ejemplo, yo le comento a la gente que en cierta forma, gran parte de los trastornos que tenemos a mediana y a mayor edad vienen desde niños y nunca nos damos cuenta. Voy a poner un ejemplo bien característico. Desgaste de rodillas. Ok, vámonos por lo más común. Cuando me llevan un niño para que yo le dé un tratamiento ortopédico porque está pisando zambito. Exactamente. Entonces, ahí empezaría el problema que en un futuro de 50 a 55 años va a dar problemas de trastornos en rodillas de desgaste. ¿Qué es lo que hacemos? Entre más pequeño agarremos el paciente, menos se le va a hacer y más rápido se va a corregir. Claro. Se le ponen zapatos ortopédicos y al cabo de un año, año y medio, se corrige completamente y se alinea el eje de la extremidad. Bien, pero vamos a suponer que ese niño no me lo llevan entre los 2 y los 8 años de edad, que es una edad más o menos adecuada. Me lo llevan a los 10 o 12 años de edad. Ya no le voy a poder poner zapato ortopédico porque no va a responder a ese tratamiento, pero entonces le tengo que hacer una pequeña cirugía. Esa pequeña cirugía consiste en ponerle unas grapitas en las partes laterales, externas de la tibia y del fémur, para que al seguir creciendo, ahí voy a aprovechar el crecimiento del paciente, al seguir creciendo, en vez de que esté zambito, se ve corrigiendo, y en el momento en que quede corregido, se quitan las grapitas y se acaba y va a crecer derecho. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero no es muy invasivo. No es muy invasivo, son heridas pequeñitas. Okay. Pero no llegó a esa edad y llegó entre los 25 y 50 años de edad. Ya no le puedo hacer grapitas porque ya no va a crecer a esa edad. Y entonces se hacen unas cirugías que se llama osteotomía de la tibia. Se corta la parte de la tibia y se alinea y se deja el eje derecho de cada una de las dos piernas. Se tendría que operar, ya es más agresivo. Claro. Pero vamos a suponer que ya no llegó en ese periodo de edad, que llegó alrededor de los 50 a 60, pero que tiene unas rodillas desgastadas mínimamente y nada más de una zona área o una zona compartimental. Entonces pudiera yo pensar, a reserva de que tenga buenos ligamentos, en ponerle una prótesis unicompartimental de rodilla, nada más la mitad de la rodilla para alinear y corregir el eje, ¿sí? Pero vamos a suponer que no llegó a esa edad, que llegó a los 65 o 70 y trae un desgaste severo de articulación con lesiones ligamentarias y todo. Entonces, ese mismo problema que lo manejé con un niño con zapatitos ortopédicos va a terminar en una prótesis total de rodilla.
Entonces, un mismo problema, dependiendo la edad, va cambiando el manejo. Claro, a grosso modo, ¿verdad? Pero en general, eso nos permite a nosotros ver que si a mí me llega una persona o que sé que tiene trastorno de rodilla y sé que está todo el tiempo sentado, va a tener problemas de ese tipo que no son, que se van a acentuar por el tipo de trabajo, pero que son originados desde un principio y que nunca se manejó. ¿Sí? Eso es el problema. La tecnología médica avanzó mucho porque, y la pregunta es porque hace 25 o 30 años yo escuchaba que operaban una tía mía de la rodilla y era un mundo lo que se tardaba en recuperarse. Sí. Y ahora veo que la gente se opera de la rodilla y al tiempecito ahí ya está bien. Sí, porque ahora en ciertas patologías se puede hacer una cosa que se llama artroscopía, con 2 pequeños orificios, se corrige por dentro y el paciente se opera en la mañana y se va en la tarde. ¿Sí? Dependiendo del tipo de lesión que tenga. Entonces, obviamente acortamos tiempos, acortamos agresión y son procedimientos mínimamente agresivos para el paciente y se recupera mucho más rápido, afortunadamente. Y en cuestiones de prótesis lo mismo, son más livianas, son más... No, en cuestiones de prótesis, si no queremos llegar, siendo un genovaro, hablando de los charritos, si no queremos llegar a una total o queremos retrasar la aplicación de una prótesis total, ponemos unicompartamentales o hacemos las osteotomías para alinear, ¿sí? Alinear el eje. Okay. Y la gran mayoría de los pacientes son por eso o son por traumas deportivos, lo que nos llegan así a nosotros. Entonces, en general, para hacer un mini resumen de todo esto, es perjudicial la obesidad. No quiere decir que no haya flacos que no tengan problemas de hueso. Exactamente, pero vamos a suponer que agarramos 100 personas, 95 van a ser obesas, 5% no. Entonces vemos que el porcentaje es mucho mayor en gente con sobrepeso que no. ¿Y ese porcentaje sería 90, 95? 90, 95 contra 5, wow. Sí. Y aquel de 5, probablemente 4 de los 5 fueron accidentes que tuvieron lesión y esa lesión a corto o mediano plazo le provocó el desgaste. Generalmente pero sí, entonces usted hablaba recién en el corte de la alimentación, el cuidado que hay que tener con la alimentación. De hecho, para que tengamos una idea, porque luego yo les comento a mis pacientes que esto es muy curioso. Cuando hace alguien actividad, le estamos en una persona, por decir, de unos 70 con 70 kilogramos peso ideal, genera hasta 900 kilogramos de peso por centímetro cuadrado de articulación. En una rodilla no es en toda la rodilla, es por centímetro cuadrado, si está en su peso ideal. Si está un 20% o un 30% en su peso ideal, son 200 o 300 kilos aparte de los 900 que está generando por centímetro cuadrado. Entonces, por eso es que el desgaste es tan importante a mediano y a largo plazo. Y por eso trae esas dificultades. Claro. Exactamente, favorece el desgaste más prematuro de la articulación. Doctor, como la televisión es tirana con el tiempo, tenemos un corto tiempo para que me diga en términos generales qué tipo de recomendaciones le daríamos a la gente. Comer sanamente, realizar actividad física cotidianamente, evitar excesos en alcohol y en tabaquismo, evitar tabaquismo, ¿sí? Y llevar o tratar de llevar una vida sana en todos sentidos. Eso nos va a ayudar bastante a evitar problemas y cuando tengan trastornos y problemas de tipo médico, que visiten a su médico de confianza, que no ven a que le dan un jarabe, una sobada, sino que para ver la causa. Que el internet le solucione el problema. Casi todos llegan con el internet claro. y desafortunadamente yo les comento a mis pacientes que lo que ven en el internet es la punta del iceberg claro. Y lo que interesa es lo que está abajo, eso no lo ven, entonces claro. Ahí es donde está el problema. No, pues es fantástico porque sí hay que hacer caso y hay que consultar a los que saben, como el caso suyo y el caso de muchos profesionales que usted me platicaba también antes, fuera del programa, que ya su hijo está en la misma especialidad. Es cirujano ortopedista igual que yo, claro que sí. Así que ya tienen ahí en la familia las dos visiones, la suya con mucha praxis y la de su hijo que recién empezó. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Mire, antes de despedirme le voy a obsequiar un libro porque acá tenemos la costumbre de regalar libros. No todo es ortopedia en la vida. Exactamente. También recomendamos que la lectura, o por lo menos tratamos de difundir la lectura, así que le agradezco muchísimo su participación. Gracias, muy amable. Y siempre lo voy a estar muchas gracias. Consultando porque estas cuestiones temporales que Dios quiera que terminen mucho más rápido de lo que uno se imagina, que como fue el caso del COVID y ahora sus variantes interminables, parece ser que no, pero bueno, a cada rato hay que consultar la parte profesional que son ustedes y le agradezco muchísimo que
me haya dado una luz para el público. Con todo gusto, muchas gracias, muy Gracias. amable. Y a usted, muchísimas gracias por su atención. Ya tenemos unos consejos que seguir al pie de la letra para evitar trastornos mayores en cuanto a articulaciones, posturas y todo lo que nos puede hacer doler el cuerpo. Gracias y la semana próxima nos vemos con otro tema de interés. Muy amable.